Después de unas pequeñas vacaciones que nos vimos forzados a tomar, hoy nos reunimos para contarte mejor cómo termina el panorama literario de la Edad Media y cómo comienza la época del Renacimiento con los romances, que es la forma literaria propia de esa época, del siglo XV. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a contarte un poquito más profundamente algo que aconteció hace muchos años, hace como 500 años, pero también hace 5 años, y que a todos nos pegó y nos marcó muy fuerte. Seguramente todos los que están compartiendo con nosotros esta aventura de contarles mejor algo de la literatura, de la cultura y del arte, no podrán olvidar qué es lo que pasó cuando tuvimos la epidemia del COVID. No sabíamos cuándo iba a terminar, qué consecuencias iba a tener, y nos sacudió a todos muy fuertemente. A pesar de los avances tecnológicos y de todas esas cosas. Bueno, imaginen ustedes, y esto ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, un acontecimiento de esas características, pero por el año 1348. Toda Europa entera se vio asolada por lo que se llamó la peste negra, particularmente en el campo de la literatura. Si ustedes recuerdan alguna vez haber visto alguna película o leyeron la historia de Romeo y Julieta, hay un momento que es un momento clave en la historia, que es cuando el sacerdote Fray Lorenzo le dice a Julieta que le va a dar un somnífero que va a durar 48 horas. A todo esto, Romeo está desterrado, fuera de Verona. Entonces, con urgencia, hay que avisarle a Romeo que Julieta no está muerta, sino que está dormida. Y manda a un sacerdote a que lleve ese mensaje. ¿Qué sucede? Ese sacerdote para en una posada, se declara la peste negra en la posada y ese sacerdote no puede salir. Ese detalle hace que el aviso nunca le llegue a Romeo y sí le llegue un aviso diciéndole que Julieta está muerta. De ahí que él viene a la cripta en la cual supuestamente yace ella, su amada, muerta, y él decide quitarse la vida. Por supuesto, como conclusión, Julieta se despierta, ve que él está muerto, se clava su puñal y bueno, allí termina la historia de Romeo y Julieta. Eso porque es Shakespeare, si bien vivió en el año 1600, murió en 1616, pero la historia la hace transcurrir en la Edad Media y de refilón toca el episodio de la peste negra y de la muerte. Este tema, por supuesto, iba a tener un correlato importantísimo también en la literatura. Hubo un poeta en España que se llamó Jorge Manrique. Jorge Manrique va a tomar un episodio individual, que es la muerte de su padre, que no es que haya muerto por la peste negra, pero digamos, toma el tema de la muerte y impactado justamente por lo que significa la falta de un ser querido, en este caso su padre, él toma el tema de la muerte de su padre y dice, nos hace reflexionar a todos de una maravillosa manera. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cuán pronto llega el dolor y cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos que los ricos.
Este mundo es camino para el otro, que es morada sin pesar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al punto que fenecemos. Así que cuando moremos, descansamos. Esa es una parte de las coplas de Manrique, que tienen una particularidad, si se quiere, estrófica, muy interesante y que tiene un correlato en nuestra cultura contemporánea. Fíjense ustedes, no sé si escucharon el ritmo, es: recuerde el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando. Ese verso es más corto. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Están callando. Eso se llama copla de pie quebrado. Copla de pie quebrado, claro, porque el pie rítmico del verso está quebrado a la mitad, ¿no? Y le da una particularidad especial a la poesía. Y una persona argentina, a la cual todos nosotros queremos, reverenciamos, digo reverenciamos y lo valoramos por las mejores cosas, no por las peores, porque como todos tenemos nuestras zonas oscuras y nuestras zonas luminosas, y todos nosotros queremos mucho las cosas más luminosas que tiene Charly García, que nos ha legado Charly García desde su juventud. Y Charly, así lo llamamos todos, lo queremos mucho, nos regaló a todos una canción que ya dejó de ser de Charly, porque ahora es patrimonio, digamos, de todos nosotros, y que mucha gente canta, inclusive nosotros mismos. Quizás cuando éramos jóvenes cantábamos, tarareábamos o intentábamos entonar, donde él toma el mismo pie rítmico y nosotros no entendíamos mucho a veces lo que cantábamos, pero él desde el título lo dice, que es Canción para mi muerte. En el estribillo dice: te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. ¿Ven que ahí está el pie quebrado? ¿Qué hace Charly? De una manera muy ingeniosa, todos nosotros pensamos que se refería a una mujer, claro. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Y después dice, ¿no? Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es que te tenga miedo, ¿no? Sino me quiero arreglar. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración, ¿no? Ahí con una humorada. Ese poema, digamos, ese texto, que luego, bueno, todos nosotros conocemos con una canción, comienza de una manera maravillosa porque tal vez, yo no lo conversé con Charly nunca, es decir que no me atrevería a decir que así fue, pero inspirado en las coplas de Manrique también habla de las bondades de la juventud, ¿no? Ese tema fue tocado muchas veces en la literatura latina también, y si hay algo que no le falta a Charly es cultura, ¿no? Es decir, cultura general y cultura musical particularmente, y un oído total y único que ha tenido. Y preparación y estudio, porque eso lo sabemos todos, ¿no? Y estuvimos hablando de las zonas más luminosas. Ese tema es el tema del ubi sunt. Ubi viene de la palabra, eso está en latín, pero es fácil. Ubi es ubicación, lugar. ¿Dónde? ¿Dónde? Complemento circunstancial del lugar. Ubi, ¿dónde? Sunt, ¿dónde están? ¿Dónde están todas esas cosas maravillosas que tuvimos en la juventud? ¿Dónde fueron a parar? ¿A dónde están? Entonces, dice Charly García, hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Hermosa poesía. Bueno, en el caso de Jorge Manrique, y nos vamos para atrás otra vez en la Edad Media, él en las coplas en realidad son más de 40 estrofas, yo solo recité 3.
En esas estrofas él habla de y hace alusión a todas las glorias de su padre, a la valentía, al honor, a las luchas, cómo ha ganado batallas, que era lo que perfilaba a una persona en la Edad Media, ¿no? La valentía, el servicio, la honestidad, la fidelidad al rey. Esos eran los cánones que regían la vida de la Edad Media. Entonces, ¿qué hace Manrique? Pues exalta lo que fue toda la vida de su padre, con todas las glorias, con todas esas zonas luminosas, y bueno, luego cuando muere, él reflexiona, pero reflexiona sobre la muerte en general, justamente en esa época en la cual la muerte impactó tanto y de tal manera que se dio en toda la literatura, e inclusive no solamente española. Nosotros estamos refiriéndonos a la literatura española, pero esto también se ve reflejado en la literatura italiana, en la literatura francesa, en la literatura inglesa, que es lo que fue el tema de la peste negra y el tema de la muerte, ¿no? Cuando Manrique escribió estas coplas a la muerte de su padre, claro, las escribió, hizo un manuscrito, lo guardó en sus ropas, y cuando él murió justamente en un asalto a un castillo de Peñafiel, se desmoronó y se cayó. Bueno, cuando fueron a buscar su cuerpo, entre sus ropas estaban escritas estas coplas que, por supuesto, en aquella época no había imprenta, así que no se habían impreso, y fue algo que él tenía guardado entre sus ropas. Muy bien, este tema también pegó de una manera muy particular en la Edad Media. Ustedes piensen que el concepto filosófico de la Edad Media estaba apuntalado por el tema de la Iglesia. Había una concepción que era una concepción teocéntrica, absolutamente teocéntrica. Eso se ve en la vida entera, ¿no? Entonces, había, por supuesto, un predominio notable en la sociedad que tenía la Iglesia, lo cual no quiere decir que la Iglesia no tuviera sus luces y sus sombras, como las tenemos todas las personas, las tuvieron las instituciones. Inclusive muchas de esas zonas sombrías, luego la misma Iglesia tuvo que arrepentirse, como fue el hecho de tener que quemar infieles o cosas por el estilo, perseguir gente, acusarlas de brujería y cosas por el estilo. Bueno, evidentemente, cuando ocurre un acontecimiento como fue de la peste negra, que impactó de tal forma a la gente, diezmó prácticamente la mitad de la población de Europa. Ustedes piensen esto, la mitad de la población de lo que hoy nosotros conocemos como Europa murió como consecuencia de esto. Es decir, ya no solamente, agréguenle además todo el tema de las guerras, ¿no? Permanentemente esto de las peleas, las guerras, las invasiones y todo lo demás. Además de todo eso, cae una peste como esta, donde evidentemente a los muertos pasaban a buscarlos en carros por la calle y los incineraban, los quemaban, bueno, y todas las cosas que ustedes puedan imaginarse. Esto también puso en jaque a la Iglesia, porque evidentemente la Iglesia, con toda su filosofía, no podía responder a las necesidades y a las inquietudes de la gente. Entonces, en la literatura ya no solamente se tocaron temas sagrados, sino que empezaron a tomarse muchos temas profanos. ¿Qué es profano? Lo que no es sagrado, lo que no es eclesial, lo que no es religioso. Por ejemplo, exaltar la belleza femenina, cosa que antes, por lo menos en la poesía, en las canciones, no estaba bien visto. Entonces, aquellos valores que en la Edad Media se habían exaltado, como podían ser la valentía, el honor, la fe en Dios, la fe o la fidelidad al noble, es decir, fueron dando paso a otro tipo de poesía, que era una poesía más humana, más cercana a todos nosotros, como podía ser la belleza, el amor, el desprecio, el sufrimiento.
Y entonces esto afectó, por ejemplo, aquellos, y ahora lo vamos a conectar con lo que veníamos hablando en los encuentros anteriores, aquellos larguísimos poemas épicos que en realidad se compusieron para anoticiar a todo el mundo y exaltar los valores de un héroe, empezaron a caer en desgracia, y entonces la gente solamente empezó a recordar aquellos que tenían que ver con lo emocional, que tenían que ver con lo sentimental, que tenían que ver con el conflicto amoroso, con el amor, con el desamor, y toda la parte que tenía que ver con la valentía, con el honor, con las luchas y todo eso, empezó a caer en desgracia. Y caer en desgracia quiere decir perderse en la memoria y exaltar fragmentos que tenían que ver, por ejemplo, creo que en algún momento comentamos lo del Marqués de Santillana, ¿no? Que era porque en esto tuvo mucho que ver la poesía francesa y la poesía galaico-portuguesa, es decir, gallego-portuguesa, ¿no? Galaico-portuguesa, no lo de moza tan fermosa, non bien la frontera, es decir, exaltar los valores de una mujer, inclusive de alguna manera idealizado, porque no es que hubiera una mujer tan hermosa, porque lo dice, el poema lo dice, ¿no? Non creo las rosas de la primavera sean tan fermosas, fablando sin glosa, es decir, hablando sin exagerar, si antes supiera de aquella vaquera de la finojosa, es decir, una persona que está cuidando vacas en el campo no tiene esa belleza, ni tiene esa forma tan fina con la que nos presenta el poeta. Y entonces esto afecta, decía, a la extensión de los cantares de gesta, y empieza a suceder un fenómeno muy interesante que se llama fragmentación. La fragmentación, la misma palabra lo dice, fragmentos. La gente empieza a recordar fragmentos. Piensen ustedes lo siguiente: si yo tengo una historia larga, pero yo te cuento un fragmento, muchas veces me vas a decir, ¿y cómo termina? ¿Y esto de dónde viene? ¿Cómo empezó? Porque si yo te digo solamente el fragmento que puede recordar una persona, esto produce que haya ciertos poemas que de pronto son un fragmento de un algo que fue mayor y que se puede reponer tomando alguna crónica o algún otro tipo de documento que se pueda encontrar, pero la obra extensa, completa y verdadera entera no se encuentra. Por ejemplo, se sabe que existió un cantar que fue el cantar de los 7 infantes de Lara o Salas, que tampoco se sabe si eran Lara o Salas, el cantar de los 7 infantes. Se encuentran partes fragmentadas y las otras partes hay que reponerlas. Inclusive ese poema probablemente sea anterior al poema del Cid. En cambio, el poema del Cid sí se encuentra completo, entero. Le falta alguna hoja en el manuscrito que después se hizo en el siglo XIV, pero digamos, es la historia más completa, lo cual nos habla también de la importancia que se le dio. Cuando hablamos de la fragmentación, vamos a ver qué es lo que sucede. Es decir, los poemas aquellos viejos poemas épicos, tenían aproximadamente entre 14 y 16 sílabas, eran versos largos. La gente recordaba versos cortos. El verso largo tiene una pausa en el medio. Esa pausa se llama cesura y divide al verso en 2 hemistiquios. Entonces, la gente recordaba y iba recitando, y a veces en ese recitado de memoria cambiaba alguna palabra por otra. Es decir, se encuentran varias versiones de un mismo poema. Y nos encontramos con lo siguiente. Estamos ya entrando en lo que es el siglo XVI. El siglo XVI, quiero decir, estamos entrando en el año 1500. Cuando entramos al año 1500 nos vamos a encontrar. Primero, hay un episodio importantísimo para la cultura, más allá de entrar en discusiones con lo que significó el descubrimiento de América, pero de hecho marcó un hito. ¿Y
que fue el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Qué tuvo de moderno? Y tuvo nada más y nada menos que la aparición de la imprenta. La imprenta aparece, como todos saben, en Alemania. Y uno dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con España? Y lo que pasa que en esos años, en esa época, en el 1500, justamente, Carlitos, porque ellos también tuvieron un Carlitos, nosotros todos han tenido un Carlitos en su vida. En Inglaterra nosotros hemos tenido un Carlitos también, que fue presidente, y ellos tuvieron un Carlos, o tuvieron varios Carlos, tuvieron un Carlos que fue Carlos I de España, pero ese Carlos I era Carlos V de Alemania, porque su abuelo le había heredado Alemania, es decir, era rey de España y América, porque España había descubierto América, y además era de lo que nosotros hoy conocemos como Alemania, y además por la abuela, Nápoles y Sicilia, es decir, fue un rey que tuvo un poder impresionantemente grande, fue el rey más poderoso, que tuvo mayor, porque antes el poderío estaba dado por la cantidad de tierra que poseías, Recordemos eso, que no es lo mismo que sucede ahora, porque vos podés tener un país muy pequeño con una inteligencia muy grande y con mucho poderío, digamos, tecnológico, que hace que superes a otro país muy grande en extensión. Pero en aquella época la cosa era diferente porque la vida era diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece la imprenta en Alemania de ahora, eso era España en el 1550, motivo por el cual las primeras impresiones aparecen tanto en Alemania como en Amberes, como en Bélgica y también en España. ¿Qué acontece entonces cuando aparece la imprenta? Esos fragmentos que la gente recordaba, que eran viejos fragmentos de los cantares de gesta, empiezan a imprimirse. ¿Cómo? No en un libro, sino de la siguiente manera. En una hoja se imprimía de un lado, de otro en este sentido y de otro. Esta es una hoja que yo tenía de borrador, y del otro lado de la misma manera. Entonces, después, ¿qué se hacía? Se daba vuelta así, se daba vuelta así, se le ponía un cordel, por eso se llaman romances de cordel, se ataba así. Entonces se cortaba esta hoja, bueno, yo lo voy a hacer ahora a mano, muy rudimentariamente hecho, más de uno lo habrá hecho así también. Y entonces esto quedaba atado de esta manera y vos tenías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carillas. Evidentemente esto sería el origen de lo que sería un librillo. Si vos después juntás otro con otro, con otro, con otro, evidentemente ahí podés armar un libro. Pero estos primeros se imprimían, en estas hojas, y se llaman, en hojas sueltas, y se llamaban romances de cordel. Recordemos además que la gente no sabía leer, entonces había muy poca gente que sabía leer para poder justamente hacer uso de la lectura y de los romances de cordel. El tema de los romances es un tema interesante porque yo diría es uno de los temas más ricos de la literatura española. Si querés colaborar económicamente con este programa, escanea el QR que figura en pantalla o seguí las instrucciones de la descripción. Muchas gracias.